Me da 7957.7. Está el problema, ¿no? Porque el ancho de banda son 200 por 10 a la 3 y la frecuencia es 10.7 por 10 a la 6. Ah, 10.7. Viene Sí. su... Changos, estoy mal. ¡Y qué burro! Déjame lo corrijo. Por eso en un factor, no te puede dar un capacitor tan grande. No lo voy a resolver, ¿no? Ustedes tienen que resolverlo. Ah, no, sí estoy bien. No, sí estoy bien. Les voy a poner los valores que les tienen que dar. ¿Alguien más lo hizo? Así como Sandra, que no tienen tiempo y prefieren dormir, hacer la tarea, ¿eh? Ya ves, Sandra, puros malos consejos das. No, yo dije de perder el tiempo en ver series, profe, no de la tarea. Ponle play Son y ahí lo cosas dejas. muy diferentes. Ponle play y lo Ay, escuchas, no, nada más. Así no, lo hago profe, yo. la verdad es que sí me da mucha hueva. Yo cuando quiero, estoy trabajando aquí, pues así le hago. Pongo ahí, mi mamá lo estoy escuchando. En C me da 79.58 picofaradios, en L me da 2.78 microhenries, C2, ¿no? Que es el primero que calculas, 251.47 picofarads, y C1 me da 116.42 picofarads, ¿no? Estos valores, es que si te equivocas en este, Martín, te equivocas en todo, ¿no? Entonces, Sí. aquí debe estar el error, ¿no? Porque C es igual a 1 entre 2pi por el ancho de banda por RT, ¿no? Y este es 2pi por el ancho de banda, que son 200 por 10 a 200 la 3. por 10 a la 3. Aquí ya simplemente es un número menor que 1, no mucho menor, porque son milis, este 10 a la 3 sube a la menos 3, ¿no? Y luego lo multiplicas por 10. CRT, que son 10K, ¿no? Ahí está, aquí al menos te da la menos 6, ¿no? Y este te da este de 79.58, ¿no? Ahí no te puede dar un número mayor que 1, ¿no? Ahí revisa tus cálculos, ¿no? Porque estos Bien. dos, estos ya dependen de C, ¿no? Entonces, por eso. Bueno, ustedes háganlo, ¿no? Por favor, está fácil, ¿no? Practiquen los ejercicios. Bueno, y luego viene, pero con inductor con derivación, no le decimos los de capacitor con derivación. Dice, con el supuesto de que Qt es mayor que 10 y el uso de las relaciones de las tablas 331 y 352, un desarrollo paralelo al precedente conduce a las fórmulas dadas en la tabla 3.6.2 para circuito de inductor con derivación de la figura 2.13a, como antes se desprecian las resistencias de los inductores, ¿no? Y aquí está, ¿no? Nuevamente este circuito de aquí lo convierten a serie, aquí está, y suman esos dos inductores porque están en serie y este capacitor, ¿no? Ya está, ¿no? Y bueno, vemos las fórmulas, donde las puse, fórmulas, tablas. Sí, y pues aquí está la misma relación con los mismos números de pasos, ¿no? Vamos a resolver. Resuelvo el primero, ¿no? Y ustedes resolverán el segundo, ¿no? Vamos a. ¿Ya copiaron esto? Porque ya viene el error. Me Ya equivoqué probé. en los puntos, profesor. Sí, entonces ya te salió picofarad. Sí, me equivoqué en la notación científica. Ok. En la calculadora que les mandé, le pueden poner o colocarla en modo ingenieril. Déjame ver, fíjense. Me conecto aquí, claro, para que vean. Mande. ¿De qué? De convertir o utilizar un número.
No, Hazlo a mano. O en el celular, con el Calcen, creo ese sí te deja hacerlo. sí te debería dejar. No, a lo mejor las que son graficadoras, a lo mejor sí. Todo el mundo tiene celular, ¿no? A ver, déjame. ¿Dónde está mi calculadora? Creo que es aquí. Vean, si le presionan esta, la que dice FSE, aquí le pones en modo ingenieril y todos los múltiplos de 10 a la otra te los va a dar en múltiplos de 3. 3 es K, a las 6 es megas, y 9 son gigas, etcétera. Entonces así ya no tienes que estar convirtiendo a picos, ¿no? Ya la misma calculadora te dice, para que lo tengan ahí en cuenta, ¿no? Esta que dice FSE, no sé, ese es el orden en que yo lo tengo, ¿no? Porque no sé qué versión les mandé. Y ya te deja, ¿no? Por ejemplo, si le pones ingeniería, le voy a hacer esta división que tenemos aquí. 2 por pi, 3 por, y eso a la menos 1, ¿no? Ve cómo lo puso a la menos 12. ¿No? Si lo pones en otro formato, en formato fijo, te lo pone por 10 a la menos 11. Entonces, pues es más fácil siempre en ese sistema, ¿no? O si lo pones en ingeniería en el sistema internacional, ya te pone la P, que son picos, ¿no? Pero a mí me gusta más verlo así a la menos 12 o el múltiplo de 3. Bueno, ahí está. No es cierto, ¿qué quería hacer? Salirme. ¿Dónde estoy? Ok. ¿Sí? Ahora sí. Ya se ve mi pantalla otra vez, ¿no? Sí, profe. Bien pequeño. Ah, ok, ya sé, Tienen que fijar la pantalla. ya, es que decía que estaba pausada. Ya. Ahora sí, ¿no? Va. Bueno, ahora dice diseño circuito con inductor con derivación, ¿no? Nos dice RT, que es el ejercicio 2.4. Nos dice RT es igual a 8100 y R2 es 100. R2 con 100 ohms y F0 es 1.5 MHz, 1.5 MHz y un ancho de banda de 100, ¿no? Ancho de banda igual a 100 kHz. Y dice diseño un inductor con derivación. Yo voy a ir a las tablas, ¿no? Aquí está. Esto de aquí. Y nuevamente, ¿no? Dice calcula QT. ¿No? ¿Lo borré? A ver, déjenme ver. Sí, lo borré. Qué burro. Si uno analiza, ¿no? Son los mismos valores que para el ejercicio de que estábamos viendo el día de ayer. Aquí está. Son exactamente los mismos. Quiere decir que los primeros 5 pasos, ¿no? Son exactamente los mismos. Vean, el valor de C, de L, de QT, de N y de QP hasta aquí son los mismos valores. Sí, solamente los voy a copiar. ¿Sí? Ustedes tendrían que poderlo calcular si quieren, ¿no? Pero al final de cuentas son los mismos valores y lo mismo va a pasar con el siguiente ejercicio. Son valores que son exactamente iguales a los del ejercicio 2.3, ¿no? Bueno, déjenme lo escribo. Tenemos un QT igual a 15, ¿no? Este no tiene paso.
el paso 1, tenemos un C igual a 196.5 picofarads. Paso 2, tenemos un L de 57.59 microgerios. Estoy escribiendo rápido, ¿no? 3. Sabemos que tengo que estar sosteniendo el libro. Digo, perdón, el libro de mi libreta. QT. Aquí lo pusimos, lo reescribimos, pero dice que habría que volverlo a calcular. No tiene caso si ya lo habíamos hecho. Luego dice N igual a 9. Y luego QP, pues en el paso 5, igual a 1.66. O 67, no me acuerdo cómo lo habíamos puesto, ¿no? Pero entonces aquí lo que implicaba era que QP era menor que 10, ¿no? Y entonces tendríamos que utilizar, ya está, las fórmulas exactas, ¿no? Insisto, estos son los mismos valores, ¿no? Entonces hay que usar esas de aquí. Voy a sustituir QP, ¿no? Este sí va a cambiar. Creo que no cambia, pero hay que volverlo a calcular. Simplemente lo voy a hacer como paso 6. Dice QP es igual a QT cuadrada más 1 entre N cuadrada menos 1 todo a la 1 medio, ¿no? Y sustituimos valores. QT vale 15 cuadrado más 1 entre 9 al cuadrado, todo esto menos 1 y esto a la 1 medio, ¿no? O la raíz, como quieran verlo. Déjenme calcularlo. La raíz de 15 al cuadrado más 1 entre 9 al cuadrado menos 1. Me da 1.33, no sé, va a poner 8, ¿no? Y después dice calcula L2, aquí sí ya va a cambiar, ¿no? En el paso 7, ¿no? Para el otro caso calculábamos 2 capacitores, aquí hay que calcular 2 inductores, ¿no? L2 va a ser igual a R2 entre omega 0 por QP, ¿no? Y ahora sí, omega 0 es 2pi por la frecuencia que es 1.5 MHz, 1.5 por 10 a la 6 por QP que es 1.338 y R2 que es ¿qué? 100. Entonces calculo L2 viene entre 2 por pi por 1.5 exponente a la 6 por 1.338. A mí me da 7.93 microhenries, ¿no? Este sí es un valor que vamos a ocupar, ¿no? En el caso anterior ocupábamos L, aquí este C es el que va a estar en paralelo, ¿no? Pues también lo pongo ahí porque va a ser parte del circuito, ¿no? Calculo el paso 8, calculo el inductor en serie, o el equivalente del inductor en serie, LSE es igual a L2 por QP al cuadrado sobre QP al cuadrado más 1. QP cuadrado más 1. Ok. Entonces L2 es 7.93 por 10 a la menos 6 por QP que es 1.338 al cuadrado entre 1.338 al cuadrado más 1. Vamos a ver cuánto es 7.93 a la menos 6 por cuadrado entre al cuadrado más 1. Aquí me da 5.09 por 10 a la menos 6. Entonces, micro henries. No, este no va a ser un dispositivo físico, entonces no lo pongo en el cuadrito. Y ahora calculo el paso 9 que dice L1 es igual a L menos LS.
Entonces L, vamos a ver cuánto valía, 57.59, 57.59 por 10 a la menos 6, menos LSE que lo acabo de calcular, 5.09 por 10 a la menos 6, ¿no? Eso claramente va a ser 52.0, no, por 52.5, ¿no? Micro. Y ahí está. Entonces, necesitamos en nuestro circuito, ¿no? Es un capacitor. Aquí está. Vamos a necesitar un inductor. La derivación va a estar aquí, el otro inductor. Y aquí vamos a conectar R2, ¿no? Ahí está. Ahí quedó. Llevo un año con esto y no me acostumbro a escribir aquí. Ok, vamos a ver cuánto varía el capacitor. 196.5 picofarads. Está 196.5 picofarads. L1, que es el de arriba, tendrá que ser de 52.5 microhenries. L2, que es el de abajo, es de 7.93 microhenries. Y R2, pues que es de 100. Y RT, que es la resistencia que ve acá, igual a 8000. 8100, ¿no? Ahí está. Y pone que este circuito hace el acoplamiento, ¿no? ¿Dudas, por favor? No, profe. ¿Cuánto te da? Caray, pues si restas micros, pero es que si ves 57 micros menos 5 micros son 52, ¿no? DL2 dice. Ah, L2. Ah, a ver. Déjame lo hago Es otra vez. 2, abajo es 2pi por 1.5 por 10 a la 6 por 1.338. No sé si ahí a lo mejor te A ver, voy a... equivocaste. Porque yo lo metí y sí me dio lo mismo también que el profe. A mí también me da lo mismo. A mí también me da igual. A mí también. Sí, también, a lo mejor algún dato está mal. Me da lo mismo, a menos que la fórmula esté mal. A ver. L2. No, R2 entre omega 0 por QP. No, está bien. A lo mejor tú tienes ahí un error en la calculadora. Revísalo. Para mí me da lo mismo. ¿Y los demás les da los mismos valores? Hasta el punto 9. Sí, profe, a mí sí. Sí, profe, está bien usted. Bien, pues. Ayer, ya ves que estábamos viendo de cómo simular esas cosas. Bueno, les voy a decir qué pasa. No puedes medir la impedancia. Cuando tú simulas, necesitas una fuente, ¿no? Cuando tú pones una fuente, ¿no? Esa fuente trae una resistencia interna. Uno supone, bueno, le pones esta resistencia RT y dices, porque es la misma, ¿no? La que debería de ser. Bueno, la pones, pero no hay un dispositivo que mida la impedancia compleja, ¿no? O sea, porque esto es un número complejo. Tendría que calcular la función de transferencia para poder calcular la impedancia. Sí, eso fue el problema que me encontré y lo intenté hacer en varios lados, ¿no? Y lo investigué un poco para que lo pudieran ver, ¿no? Porque como decía Guillermo, dice, ¿a poco sí, profe? Con esto ya seguro que esté acoplado, pues en teoría sí, ¿no? Lo ideal sería ¿cómo se podría ver? Es difícil verlo, porque el concepto de acoplamiento tiene que ver aunque no hay una onda rechazada, ¿no? Entonces, si hay una onda rechazada, ¿cómo la medimos? Pues no sabré decirles cómo.
Porque ¿cómo vamos a separar dos ondas que están sumadas? ¿No? Lo que sí podemos verificar es que efectivamente haya máxima transferencia de potencia. Podemos meterle un volt, por ejemplo, a un circuito, ¿no? Y empezar a hacer un barrido de frecuencias y ver que R2 tendría que tener un pico en la frecuencia de resonancia de este dispositivo, ¿no? En este caso sería 1.5 MHz para este punto, ¿no? Eso es lo que estoy tratando de ver si efectivamente nos da alguna información, pero se supone que con la gráfica de la ganancia debería de ser más que suficiente, ¿no? Porque si tienes un pico en la ganancia en la frecuencia, bueno, compruebas este hecho de la frecuencia de resonancia, pero las que grafican, sí, no sé por qué a baja frecuencia, o no hacen un análisis a baja frecuencia, presentan la frecuencia de corte superior, pero no la frecuencia de corte inferior. Entonces, ahí está el dilema, ¿no? Que no, al menos con la parte simulada, no logro ver esta cosa, ¿no? Y luego nos presentamos otro problema. Podemos tener, por ejemplo, un amplificador de emisor común, ¿no? Que esté polarizado ahí en el punto Q y con una resistencia de salida que va a ser RC, ¿no? De algunos 10 kilos, 15 kilos, no sé. Y lo conectamos a una bocina y podríamos calcular este tipo de dispositivos, ¿no? Para acoplar esta resistencia RC a una bocina de algunos 8 o algunos cuantos ohms. Y conectamos la bocina de manera directa y podemos medir el voltaje, ¿no? Y la corriente y saber cuál es la potencia que está entregando la bocina. Y luego conectar esta cosa y conectar la bocina y ver cuál es la potencia, ¿no? Eso sí lo podríamos hacer. Pero tendría que ser a frecuencias muy bajitas. Y entonces, si manejamos frecuencias bajas para poder escuchar un solo tono, ¿no? Es decir, bueno, voy a poner el amplificador sin acoplamiento y con acoplamiento y ver si hay una diferencia, la frecuencia estaría por ahí de los, no sé, 12, 13 kilohertz para poderlo escuchar. Entonces, habría que hacer, ¿no? Habría que practicar si esto es viable de medir en el laboratorio, ¿no? Entonces, por eso decía que regresemos, vemos, ¿no? Pero, insisto, si tú vas y pides inductores, hay cierta cantidad limitada de valores. Entonces, no sé, ¿no? Hay que pensar un poco, a ver si nos queda esta cosa de manera práctica. Bueno, ahí está. O la otra es tomar este circuito, calcular la impedancia y simularla, ¿no? Y ver cómo se presenta la impedancia de este circuito. Pero no sé si tenga sentido, porque eso es como que trabajo de otra materia. Solo quería decirles eso, ¿no? Porque a veces que ayer se quedó que si simulábamos en Tina, en PSpice o en cualquier otra cosa. Bueno, hay uno en particular que vi que se llama TopSpice, ¿no? Que es un simulador con descripción en texto. Déjenme se los enseño. Y aquí trae un demo, ¿no? de un circuito de RLC. Yo lo intenté hacer otro, no el que viene aquí. Se llama circuito tanque. Para que vean, aquí está. No, esto no es. Aquí lo pone de manera gráfica, pero es este. La descripción aquí está, ¿no? A ver si puedo hacerlo más grande. Ahí está. No, aquí hacen una descripción, ¿no? Este es un nodo, entonces quiere decir que L1, ¿no? Además les voy a presentar, ¿no? Lo que están así comprobando ese circuito tanque en paralelo. Le llaman a LC un nodo, ¿no? Entonces este va a ser un nodo, ¿no? Un cable. Y dice L1 va a estar conectado con tierra. Este valor de 0 es tierra. Entonces dice, pues aquí tengo un capacitor. Perdón, primero es un inductor. Aquí. L1 y va a estar a tierra. Y luego va a estar el capacitor, ¿no? Que dice que se llama C1 y va a estar a tierra. Y luego una resistencia R1 que va a estar a tierra.
y una fuente de corriente, ¿no? Corriente alterna entre LC y 0, ¿no? Que tiene 1 amper. Y dice, bueno, conectan una fuente de corriente aquí de 1 amper, ¿sí? Y conectado a tierra. Entonces quieren medir el voltaje, bueno, el comportamiento de este circuito en este nodo, ¿no? Que al final es el mismo para todos. Bueno, pues lo ejecutan y lo que graban es esto, ¿no? Este es el comportamiento dice que es voltaje, ¿no? ¿Cómo se ve como la ganancia, ¿no? Pero ese es el mismo comportamiento que va a tener la impedancia, algo similar, ¿no? Entonces viene muy bajita, ¿no? Va atenuando hasta un punto en el que alcanza el máximo, el pico, ¿no? Este pico máximo, ¿sí? Lo alcanza en 1 kHz, que efectivamente, si uno calcula la impedancia, perdón, la frecuencia de resonancia con estos valores, te va a dar que es en 1 kHz, ¿no? Y aquí está, ¿no? Este es el comportamiento. Este de aquí sí se puede medir en el laboratorio, ¿no? Tú pones una frecuencia, empiezas con una amplitud, empiezas a hacer el barrido de frecuencia y encuentras el punto máximo, y ese punto máximo será ¿cómo se llama? El de resonancia, ¿no? Pero ese es un circuito RLC paralelo. Pudieras hacer el mismo en paralelo, perdón, en serie, ¿no? Y tú vas a obtener, en vez de voltaje, en vez de tener una fuente de voltaje, en vez de corriente, pones la de voltaje. Y vas a medir y puedes obtener esto. Eso sí lo podemos hacer, ¿no? Entonces necesitarían llevar para el próximo laboratorio, ¿no? Un inductor y un capacitor. Capacitor no hay problema, ¿no? El problema es el inductor que tendrían que conseguir. Por favor, vayan buscando ahí sus cosas. Si ya tienen uno, está bien, ¿no? Si no, tendrán que comprar a ver de qué valores se encuentran. Y probamos esto en el laboratorio, ¿no? Para que vean cómo se mide. Y quedaría pendiente cómo medir la impedancia de este tipo de circuitos, ¿no? No sé si se arma y el mismo multímetro al conectarlo aquí nos permita ver al menos la parte real de la impedancia, ¿no? Pero hay un problema, ese era otro, que si tú tienes un multímetro y va a medir solo el número real, lo que te va a calcular es que tienes una impedancia de esta forma, una magnitud de la impedancia con un ángulo de fase, ¿no? Lo que es una representación de una parte real más una reactancia, ¿no? Lo que pasa es que va a calcular la magnitud de este número complejo. No sabes en dónde, ¿no? Tendrías que buscar como el valor mínimo, ¿no? Porque además sabes que Z es mínimo en omega igual a omega 0, ¿no? Porque solamente es R. Entonces, ahí podríamos encontrar y medir, ¿no? Calcular. Pero en el multímetro, ¿cómo varía la frecuencia? Esa es la otra. Sí, no sé si me entiendan cuál es la complicación, ¿no? Entonces, sigo pensando, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí quisiera ver, pero vemos. No sé. Changos. Solo era una actualización de lo que había pasado con la simulación, ¿no? Porque no digan que se me olvidó. Bueno. Y luego viene el ejercicio 2.5 que ustedes tendrán que realizar, ¿no? Exactamente de la misma manera. Ok. Y luego viene otra forma de acoplamiento que es con bobina derivada con inductancia mutua. ¿Sí? Dice que es, vean, ¿no? El circuito, tenemos un transformador prácticamente aquí, un devanado con derivación central, ¿no? Este sí es difícil de conseguir, se tiene que construir. Bueno, dice circuito de bobina con derivación, mostrada en la figura 2.14, usada a menudo en circuitos de amplificación. Se utiliza una bobina única con la posición del contacto punto B, escogida R2 en RT. Si la bobina se devana sobre un núcleo de ferrita de tal manera que el coeficiente de acoplamiento K sea casi como la unidad, se comporta como un transformador ideal y los resultados son predecibles casi de inmediato. Con bobinas de núcleo de aire el coeficiente de acoplamiento es pequeño y la aproximación por transformador ideal no es válida para todos
dos casos, haciéndose necesario un análisis más elaborado para determinar la posición de contacto de derivación, es decir, para acoplar una resistencia RT a una R2, lo que voy a hacer es colocarlo, ¿no? Esta derivación central se va a poder mover, ¿no? Habrá ciertas vueltas arriba, ciertas vueltas abajo, y ese punto, ¿no? Tendrá que ver con R2. Bueno, ¿cuál es la inductancia que deberá tener el de arriba y el de abajo? Eso lo se van a calcular ahora. ¿No? Dice, sean los inductores LA y LB, ¿no? Aquí está, como dos inductores separados en serie, pero es un inductor con derivación. Las autoinductancias de las dos partes de la bobina. M es la inductancia mutua y está el coeficiente de acoplamiento. La inductancia total de la bobina está dada por, ¿no? Pues obviamente, la suma de estas dos autoinductancias, más dos veces la inductancia mutua, perdón. ¿No? Si con acoplamiento unidad con K igual a 1, la razón de transformación de impedancia del transformador estará dada por RT entre R2, perdón, es L cuadrada entre LB más M, igual a B1 al cuadrado entre B2OC, donde B2OC es el voltaje en circuito abierto sin carga desde el contacto a tierra, una cantidad fácilmente medible, ¿no? Pues quitas R2 y mides el voltaje a circuito abierto. Dice, la admitancia de entrada de este transformador aparece como la corriente I es igual a GI más JBI, eso es igual a 1 entre RT menos 1 entre omega 0E. A la frecuencia de operación F0, donde la admitancia del capacitor C, mostrada en la línea punteada en la figura, sintoniza el circuito para resonancia, es decir, S es igual a omega 0C, o igual a 1 entre omega 0E. El QT y el ancho de banda del circuito estará dado por, ¿no? QT es igual a BI entre G. Aquí es omega de frecuencia angular, ¿no? No de ohms. Aquí es que esta también es omega, ¿no? Pero es omega mayúscula. Entonces yo ahí me equivoqué a poner la O mayúscula. Omega 0 por C por RT igual a RT entre omega 0 por L. Y igual que la vez pasada, el ancho de banda es igual a F0 por entre QT. Dice, con bobinas de núcleo de aire que utilizan a menudo en rangos de frecuencias más altas, el coeficiente de acoplamiento puede ser del orden de 0.1 y no es válida la solución sencilla dada antes. Sin embargo, si RT entre omega 0L es mayor que 10 y R2 es mayor o igual que omega 0L, el circuito se comporta aún como un transformador ideal en la frecuencia de resonancia y la posición del contacto. Puede determinarse a partir de mediciones de voltaje en circuito abierto. Se ha obtenido la solución general del problema exenta de las aproximaciones antes mencionadas. Es expresada en términos de parámetros de bobina fácilmente medibles. La inductancia total L, coeficiente de acoplamiento K y el porcentaje de vueltas total en el punto de la derivación. ¿No? Lo que les comentaba, cuántas vueltas hay arriba y cuántas vueltas va a haber abajo. El análisis se aplica tanto a circuitos de banda ancha como de estrecha, pues no está restringido a un QT alto y se ajusta a cualquier razón deseada de omega 0L entre R2. Un análisis de mallas del transformador cargado en la figura 214, ¿no? Sin contar el capacitor, da la siguiente expresión para la admitancia de entrada. La admitancia es igual a GI más JBI igual a todo esto, ¿no? Si se separan las partes reales e imaginarias y se hace que RT sea igual a RI, igual a 1 entre GI, se obtiene después de una manipulación considerable que RT es igual a todo esto. Y la susceptancia BI es igual a todo eso, ¿no? Las expresiones anteriores no son aún útiles, pues la forma en que varía LB al desplazarse la toma a lo largo de la bobina no se conoce para K menor que 1. Dice, la forma en que K varía con la posición de la R, ¿no? De la R. Aquí hay algo raro. Dice, toma tampoco se conoce con la posición de la toma. Entonces esto debe estar mal aquí, está de más.
Dice, pero se supone que K es constante en la siguiente derivación. Si los valores de LA y LB se relacionan por un factor de A tal que LA es igual a A por LB, los parámetros L y LB más M se pueden presentar en términos de LB, K, ya. Tengo un montón de errores aquí. Así, LB es igual a esto, ¿no? Y LB más M entre L es igual a esto, ¿no? Igual a 1 entre L. Y este N, pues, estará relacionado con el número de vueltas, ¿no? Dice, donde N puede identificarse como la razón de vueltas de un transformador ideal o la razón de voltaje en circuito abierto. Se puede demostrar que a partir de las relaciones anteriores, K es igual a menos 1 entre N. Dan las soluciones entonces que RT es este valor y la susceptancia, este de aquí, igual a menos 1 entre omega L por E. Si el coeficiente de acoplamiento es la unidad, puede demostrarse que K es igual a 0, RT es igual a N cuadrada por R2 y que la susceptancia de entrada es igual a menos L entre omega por L. Así el factor E representa el factor por el que la susceptancia de entrada se aparta del valor ideal. Las dos expresiones anteriores son exactas. Por consiguiente, para valores de K menor que 1, es útil expresar la razón de transformación de impedancia real en tal forma que muestre el alejamiento respecto al comportamiento de un transformador ideal. La desviación respecto a la unidad del factor D entre corchetes exhibe este alejamiento. Aquí está. Y luego vienen unas figuras, que dice, las figuras de la 317 a la 19 muestran las variaciones de RT entre 2 contra la posición 1 entre N de la derivación para diversos valores de K y de omega L entre R. Y se observe que 1 entre N representa la parte fraccionaria del número total de vueltas incluido entre el contacto y la Tierra. En las figuras 320 y 21 se muestra el efecto de la posición del contacto sobre los factores D y E para K igual a 0.1. Las figuras 22 a la 25 ilustran las mismas cantidades para K igual a 0.25 y 0.5 respectivamente. Mediante estas curvas es posible determinar la razón de transformación correcta y la susceptancia capacitiva de sintonía para una posición dada del contacto, ¿no? Y ahorita vemos estas gráficas, ¿no? Lo que nos están diciendo es que todo este proceso matemático para encontrar estas relaciones de RT y R2 se graficaron y es más fácil calcular los valores utilizando estas gráficas. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Dice, la observación de las... Está bien raro esto, tengo que revisarlo. La observación de las figuras muestra que mientras omega L entre R2 es mayor o igual a 1, el alejamiento del caso acoplado en unidades despreciable. De este modo, los cálculos con estas curvas son necesarios solo para circuitos de banda ancha, en los cuales Qt es bajo, o en los que omega L por R2 excede la unidad, ¿no? Y también les subí, les muestro estas gráficas, ¿no? Aquí está, dice anexo figuras. Si se ven muy pequeñas, puedo conseguir las más grandes, ¿no? Y vean. ¿Dónde está? Aquí está. Y aquí nos dice cuál es la versión de R3, perdón, RT entre R2 contra el valor de 1 entre N para valores de K igual a 0.1, es decir, el factor de acoplamiento del transformador es 0.1, ¿no? Y aquí hay algunos valores, ¿no? Dependiendo del valor de omega L entre R2. Ahorita lo usamos, les insisto. No solo estoy revisando cómo son las gráficas. Acá viene la misma gráfica de RT entre R2 contra la posición de 1 entre N, ¿no? Aquí está 1 entre N, para valores diferentes de K, ese es K.5, ¿no? Y tenemos la misma gráfica, pero para K igual a 0.25, aquí está, ¿no? Y luego viene este factor D, que sabemos para qué sirve, ¿no? Que tiene que ver con un alejamiento en la posición del devanado, ¿no? Viene el factor E, que nos comentan aquí, ¿no? Para diferentes valores de K, ¿no? Aquí viene de otra vez, y aquí otra vez E, ¿no? Para diferentes valores de K. Entonces también lo van a necesitar, también lo van a tener que imprimir, ¿no? Si su examen viene, bueno, van a tener que utilizar estas gráficas, o si el examen la pongo, bueno, ahí la tendrán que utilizar. Bueno, déjenme
Déjenme busco esas gráficas. No, que no, ¿dónde están? Changos, tablas, no. Estos van a funcionar. Aquí está. Bueno, vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Ay, no me pasé. Espérenme. Quiero ver dónde estoy. Ya está. Vamos a resolver este ejercicio para que vean cómo se usan estas figuras. Dice, diseñar un circuito como el de la figura 2.14, ¿sí? Es decir, un acoplamiento de RT con R2 mediante un transformador con una derivación, ¿no? Por eso transformador no es un inductor, ¿no? Oh, ok. Dice, hay que transformar, ¿no? Déjenme pongo los valores, voy a borrar esto. Nos dice ejercicio 2.6. Nos dice R2 es igual a 12 ohms. RT son 250. Una frecuencia de 21.1 MHz. 21.1 MHz. Si la bobina disponible tiene una inductancia completa, ¿no? Recuerden que es la inductancia del transformador de 0.9 microhenrios. Un coeficiente de acoplamiento K igual a 0.1 y una QL de 210. QL igual a 210. Medido a una frecuencia de 15 MHz, ¿no? Dice encontrar la posición de la toma, la capacitancia C y QT. ¿Sí? Ok, vamos a ver entonces qué hacer. Ok, vamos a calcular, como vimos en las gráficas, vamos a calcular el valor de RT entre R2, ¿no? Calculamos RT entre R2, ¿no? Lo vamos a necesitar. Son 250 entre 12. Vamos a ver cuánto es esto. 250 entre 12. A mí me da 20.833, ¿no? Dice que se va infinito. Y el valor vean las gráficas, ¿no? Vamos a necesitar el valor de omega L entre R2, ¿no? Para saber qué gráfica se corresponde. Entonces es omega L sobre R2, ¿no? Entonces sustituimos el 2pi por una frecuencia omega, que es 2pi por 21.1 por 10 a la 6, entre R2, que son 12. Vamos a ver cuánto es esto. Me falta L, perdón. Aquí falta multiplicar por 0.9 por 10 a la menos 6. Ok, y es 2 por pi por 21.1 a la 6 por 0.9 a la menos 6 entre 12. Esto es 9.94. Bien. ¿Qué vamos a hacer con estos valores? Vamos a buscar la ecuación que nos dé el valor de 1 sobre n. Si revisamos, ¿no? La primera gráfica nos dice, esta es la versión de RT entre R2 contra 1 sobre n
para valores de K igual a 0.1. Ese valor de K nos lo acaban de dar, ¿no? Y este valor de RT lo calculamos. Bueno, voy a tomar una foto para poder tomar algunos valores, ¿no? Todo esto de aquí. Dice, RT es 20.83. Entonces, está por aquí, ¿no? Casi sobre esta línea. Vamos a suponer que está sobre la línea de 20, ¿no? Es un método aproximado. Entonces vamos a hacer una línea aquí. Vamos a ver. Ahí está, ¿no? Este valor es 20.83, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque lo tomamos de aquí. Y luego nos decimos, omega L entre R2 es 9.94. Podemos decir que esta cosa de aquí es aproximadamente a 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las gráficas están limitadas. Está el valor de 1, 4, 7 y 10, ¿no? No hay una exacta. Entonces yo voy a considerar que es que vale 10, ¿no? Entonces, con otro color, con esta. Esta gráfica que está aquí, ¿sí? Es la que representa omega L entre R2, que es igual a 10. Y entonces, lo que yo tengo que hacer es trazar una línea vertical en donde cruza la línea roja con esta curva que corresponde a este valor de omega L entre R2. Entonces, voy a tomarlo, ¿no? No sé, es que está muy abajo. Está más o menos por aquí. Este cruce que tenemos aquí, ¿no? Más o menos, es como las coordenadas de 1 entre n con RT sobre R2. No sé si lo ven. Sí, para una curva muy particular que cumple con omega L entre R2 igual a 10. De aquí podemos ver, ¿no? Podemos decir entonces que de la figura 3.17, ¿no? Que es el nombre de esa, 1 sobre n es aproximadamente igual a 0.5, ¿no? Es este valor que tenemos aquí abajo, ¿no? ¿Sí queda claro? Les dejo la gráfica para que la vean. ¿Sí queda claro de dónde sale este valor o cómo se toma este valor? Sí, profe. Ok. Esa línea azul no entendí bien cómo la dibujó, profe. Ah, fue el cruce de esta línea roja con esta curva que corresponde a omega L entre R2 igual a 10. Con esta curva. Ok. Sí, ya. Gracias. La pinto con otro color, ¿no? Y ya ves cuál es el valor que le corresponde a 1 sobre n. Entonces, si tenemos 1 entre n igual a 0.5, pues despejando, tenemos entonces que n será igual a 1 entre 0.5. Y esto es igual a 2, ¿no? Ok. ¿Qué nos dice de eso del número de vueltas? Vamos a ver. Ok, vean. Nos dice aquí, obsérvese que 1 entre n representa la parte fraccionaria del número total de vueltas incluido entre el contacto y la Tierra. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Este valor, ¿qué quiere decir? Bueno, nosotros tenemos un transformador, no lo voy a dibujar así, el cual tiene una derivación, ¿sí? Este 1 sobre n es como el porcentaje de vueltas que tenemos de aquí hacia la Tierra, de aquí para abajo, ¿no? Lo que podemos decir que como esto es 0.5, es como decir que es el 50% de las vueltas, ¿no? Por lo tanto, podemos decir, podemos decir
que la posición de la derivación es, es aproximadamente a la mitad, ¿no? Mitad del devanado. No sé si se entiende. Devanado es con V, ¿sí, no? ¿Sí se entiende esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Bien, pues. Ok, esa es la primera pregunta que nos dice, ¿no? O que nos solicitan. Calcule, ¿no? La posición de la toma o de la derivación, ¿sí? Ahora vamos a calcular la capacitancia C de sintonía y este factor de QT. Bueno, eh, para conocer estos valores necesitamos calcular estos dos factores, el factor D y el factor E, ¿sí? Para un valor de K, ¿no? Entonces vamos a obtenerlos. Necesitamos, lo pongo aquí, necesitamos los valores E, T y E, ¿no? Vamos a ver entonces las gráficas para ver cómo obtener estos valores. Aquí están las figuras. Esta no, vean, ese es R2 para otro valor de K, RT entre R2 para otro valor de K. Ahora sí, vienen las gráficas del valor de D. ¿Qué es lo que tienen aquí? Vean, el valor de D en el vertical, el valor de K, que está aquí, a la cual está referida las gráficas, y el valor de omega L entre R2, ¿no? Que dijimos que es casi 10. Entonces voy a tomarle una foto, y ya no funcionó. No sé qué tiene mi Windows el día de hoy. Lo voy a hacer con otro, pero no sé, lleva todo el día fallando esta. Ok, tenemos esta gráfica. Tenemos el valor de omega L entre R2, que es 10, ¿no? Es este valor que tenemos aquí. Entonces, es la gráfica. Y ahora, ¿cómo quito esta pinche raya? Ahí está. Que tiene la mayor amplitud, ¿no? Y tengo 1 entre n. Entonces, yo debería de ser capaz, aquí no hay regla, de calcular el valor de 1 entre n y de calcular el valor de d. Lo que voy a hacer es calcular una recta, ¿no? Que viene aquí, porque el valor de 1 entre n ya lo conozco, ¿no? Que es 0.5, aquí está. Y ver dónde cruza con esta recta, con esta curva. Ahí está. No, porque esta curva es la correspondiente a este valor, ¿sí? Y luego dibujar una recta, ¿no? Hacia acá, y este será, eh, es que esta es la versión anterior de dibujar, no me gusta. Este valor será el D que nosotros estamos buscando, ¿no? Cada escala va de 1, 2, 3, 4, de punto 25 a punto 25. Entonces podemos decir que de la figura 320, ¿no? Creo que más o menos se entienda, ¿no? Es que el otro ya dejó de funcionar. Este de aquí ya no quiere jalar, ¿no? De la figura 3.20, tenemos que D es aproximadamente igual a 5.25, ¿no? Aquí está, ¿no? Cada escala son punto 25, punto 25. Entonces la primera rayita es 5.25. ¿Sí se entiende el valor de D?
Sí, profe. Mira, ya no jaló. Quiero pegar un tiro. Bueno. Y luego, pues voy a las gráficas y ahora tengo que buscar el factor E que corresponda al factor de acoplamiento K, ¿no? Y aquí está, ¿no? El factor E para un K igual a 0.1, ¿no? Entonces voy a tomar una foto, esta de aquí, y aquí está, ¿no? Y dice nuevamente, tengo este valor de 0.5 entre 1 entre n. Entonces calculo o dibujo una recta aquí, ahí está, ¿no? Y después tengo este valor de omega L entre R2, ¿no? Que es este de acá, que tendrá que ser 10 y está relacionada con esta gráfica de mayor amplitud. Entonces voy a ver que este punto es el que yo estoy buscando, ¿no? Aquí está la intersección entre la línea vertical y la curva correspondiente a omega L entre R2, que es igual a 10, y voy a proyectar, ¿no? Claramente es este punto de acá, ¿no? Aquí mágicamente coincide, gracias a Dios, porque tengo un pulso de maracao. Entonces, de la figura 321, lo podemos decir de la figura 3.21, E es igual a 2, dijimos, ¿no? Ahí está. ¿Sí se entiende dónde se obtiene este valor? Sí, profe. Y entonces, déjenme ver qué tengo acá. No, esta es otra cosa. Ok. Bueno, entonces nos piden encontrar un valor de una capacitancia, que es el que tenemos que encontrar. Vamos a ver qué nos puede servir para encontrar esta capacitancia. Aquí tenemos, que debería ser esta, vamos arriba. Es que tenemos que relacionar omega 0 de E y la capacitancia, pero déjame ver dónde está. Omega 0C, aquí está, ¿no? Dice, omega 0C es igual a 1 entre omega 0L, ¿no? Entonces vamos a tomar este valor para calcular C. Para C tenemos la ecuación 2.31, dice que omega 0 por C es igual a 1 entre omega 0L. 1 entre omega 0L. Y entonces de aquí podemos decir que C es igual a 1 entre omega 0 cuadrado L. No, y esto viene de la frecuencia de resonancia también, porque recuerden que para un circuito en paralelo teníamos 1 entre la raíz de L por C, ¿no? Entonces, de ahí viene, ¿no? Aquí lo voy a anotar, pero no es del ejercicio, ¿no? Decíamos que omega 0 es igual a 1 sobre la raíz de LC. ¿No? Si elevas al cuadrado, te queda omega cuadrada 0 igual a 1 sobre LC, ¿no? De aquí viene, ¿no? Exactamente lo mismo. Bueno, en este caso solo es para la parte de la susceptancia del capacitor, ¿no? Entonces hay que sustituir valores, ¿no? Para calcular C. Tengo 2pi por la frecuencia que es ¿cuánto? ¿Para qué nos da el QL? 21.1 por 10 a la... Es un megahertz, ¿no? Estaba pensando en otra cosa. Por 10 a la 6 al cuadrado por L, que es 0.9 micros, ¿no? 0.9 por 10 a la menos 6. Bueno, vamos a ver cuánto nos da esto, ¿no? 2 por pi por 21.1 frente a la 6 cuadrado por 0.9 frente a la menos 6, todo esto a la menos 1.
Ok. Mm, Es 5.9 ahí, ¿verdad, profe? 5.9, ¿dónde? No, 0.9, ¿no? A 0.9. Pero espérenme, algo estoy haciendo mal. Está bien. A mí me da 63.21 picos. Sí, a mí A mí también. también. Pero esperen. Es que está tomando un parámetro adicional, pero déjame ver dónde lo saca. Es que eso no entiendo. Eh, que está multiplicando por el factor D, perdón. Déjame ver dónde lo toman. Ok, es que toman esta de aquí. Y dicen, esta BI es 1 entre omega L por E. Ok, voy a explicar. Sí, creo que estamos tomando una ecuación. Está bien, pero no tan bien. Ah, voy a dibujar acá el circuito que estamos analizando, ¿no? Dice, tienes un capacitor aquí. Está bien este número, pero nos falta multiplicar por un factor que acabamos de obtener. Y tienes un transformador con derivación central, ¿no? Para R2. Dice, tú tienes una impedancia de entrada ZI, la cual es de esta forma, RI más XI. Cuando se tiene en admitancia, esto es GI más, bueno, aquí le falta un J, JBI, ¿sí? Y dice esta fórmula de acá. BI, y aquí está, en la ecuación 243, dice que BI es igual a menos 1 entre omega L que multiplica este factor E que acabamos de calcular, ¿no? Aquí está. Y dice, esta misma BI es igual a la capacidad, a omega 0 por C, pero quiero ver dónde la ponen. Es que no encuentro dónde la relacionan. Okay. Es que viene desde acá, pero en ningún punto, ¿no? Especifican que este BI, o sea, aquí sí nos dicen que este BI sucede a frecuencia de resonancia, donde el capacitor es la que lleva la sintonía a ese circuito. Y nos dicen que la susceptancia de un capacitor es omega 0 por C, ¿no? Entonces lo que dicen, ¿no? En el libro, déjenme, eso aquí nada más le falta multiplicar por E, ¿no? Y si aquí multiplicamos por E nos va a dar el valor correcto. Aquí es por 2, ¿no? Ahorita lo calculamos. Lo que está diciendo aquí es, bueno, tenemos este BI en términos de este factor E, pero también este BI es igual a omega 0C, ¿sí? Y entonces dices, bueno, omega 0C tendría que ser igual a menos 1 sobre omega L que multiplica, L que multiplica a E. Eso es lo que nos dice. Y este también será omega 0. Si ven, es lo mismo que tenemos acá, pero nos faltaba este factor E. Pero, no sé cómo explicárselos. La primera pregunta sería, ¿por qué el signo, profe? ¿Por qué acá no hay signo, no? El capacitor no tiene que ser negativo, porque diría, bueno, profe, aquí le falta un menos,
y aquí le faltaría un menos, y aquí un menos, y esto sería negativo, ¿no? Eso es lo que yo pensaría como alumno y le preguntaría al profesor. Bueno, tiene dos cuestiones. Lo que pasa es que cuando se tiene un capacitor, la susceptancia, ¿no?, de un capacitor es negativa. Y cuando se tiene un inductor, la susceptancia del inductor es positiva. Son como dos dispositivos contrarios, ¿no? Cuando se están juntos, ¿no? Cuando tenemos esta respuesta, frecuencia de este tipo, ¿no? Acá se dice que de este lado la susceptancia del capacitor es mayor que la del inductor, y aquí al revés, ¿sí? Pero no significa que tengan el mismo signo. Lo que pasa es que una está desfasada de otra. ¿Cómo lo sé? Bueno, lo que pasa es que la impedancia de un capacitor es 1 sobre J omega C. Y la impedancia de un inductor es J omega L, ¿no? Y si lo pones en términos de admitancia, la admitancia de un capacitor es J omega C y la admitancia del inductor es 1 sobre J omega L. Bueno, y esta de acá será menos J por 1 sobre omega L, ¿sí? Este signo viene del desfase de J, ¿sí? No es que sea un signo correspondiente a obtener capacitancias o inductancias negativas, ¿sí? Tiene que ver con que este es un número complejo, el cual solamente nos va a dar un desfase de 90 grados, ¿sí? ¿Sí se entiende? Incluso se ve aquí, vean, en esta misma. La parte de abajo es el desfase. Vean que en una tenemos un desfase de menos 90, ¿no? Bueno, perdón, de 90 grados del lado izquierdo, y luego en la vertical es cuando está la frecuencia en resonancia, y del lado derecho tenemos una frecuencia, perdón, una fase de menos 90. Ahí está la diferencia del signo menos, ¿no? En un número complejo, ¿no? Como esas admitancias, aquí tenemos la parte real, y aquí está la parte imaginaria. Bueno, uno es positivo, está aquí, ¿no? Que podría ser esta YC, y L está aquí abajo, ¿no? Y aquí están los 180 grados de desfase, ¿no? Por eso es el signo, ¿sí? Nada más, para explicar esto, ¿por qué está el signo aquí? ¿No? En todo caso, para ser correctos, tendríamos que decir que si tienes el signo menos aquí, tendrías que estar hablando que son iguales en magnitud, pero de signo contrario. ¿Sí se entiende esta idea? Sí, profe, del signo menos sí. Ok. Bueno, ya con eso de aquí, con este 2, que es debido al factor E que acabamos de calcular, esto tendría que ser 126.43 picofarads. Nada más nos faltaba multiplicar por ese 2, ¿no? Bueno, ahí está. Ya tenemos entonces el valor del capacitor que nos pedía. Y finalmente nos piden calcular el valor de QT, ¿no? ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Qué buena pregunta. Ok, nos dice calcular QT, que es igual a la magnitud de BI entre GT, ¿no? Todo eso fue la explicación del valor negativo, ¿no? Lo voy a acabar, nada más de unos minutos. Entonces, decimos para QT igual a la magnitud de BI entre RT, pues solo tendríamos que despejar, pero esta BI, ¿no? Con esta misma idea, esta BI pudiera ser omega C, ¿no? O tener que tener E por omega, entre omega 0 L, ¿no? Cualquiera de las dos. Yo lo voy a sustituir por omega C, ¿no? Eso sería igual a la magnitud de omega 0 C entre RT. Porque este de aquí, insisto, esto de igualdad es porque es la susceptancia de entrada, ¿no? Entonces esto es igual a la magnitud de 2pi por 21.1 por 10 a la 6 por C, que son 126.43 por 10 a la menos 12,
¿no? En magnitud. Entre RT, que vale, ¿cuánto? 250. 250. Vamos a ver cuánto es esto. 2 por pi por 21.1 a la 6 por 43 a la menos 12 entre 250. Ay, era un valor muy grande. Es entre RT, es que, a ver. Ah, ok, es que es sobre GT. No, también pendejo. Ya me puse nervioso. Este no es RT, nadie me dice nada. Este es GT, pero GT es 1 sobre RT. Y entonces, este no es entre 250, sino es que multiplicar. Sí, porque RT va a subir y acá será por 250, ¿no? Pues ahora sí. El profe está bien, güey, y los alumnos que no le ayudan. 4. 4.19, profe. Ahí está. Ahora sí. Está bien, ¿no? Ok. Ahí está. ¿Dudas? Ya me pasé un minuto. Me va a regañar la profesora de seguridad en redes, o no sé qué estén tomando. ¿Dudas? Déjenme, lo pongo a ver si ahí se alcanza a ver la mayor parte. No, profe, sin dudas. ¿No? Y entonces, ahí ya ganas. ¿De qué? No tiene unidades, es subsecuencia. Podrían ser, si quieres, Siemens, si quieres, ¿no? Pero le falta este J, ¿no? Porque es una admitancia, es la parte imaginaria de las admitancias, ¿no? Si quieres ser muy preciso, pudiera ser Siemens, porque es admitancia. Ok. Si no hay más dudas, comentarios, vamos a dejarlas aquí, porque ya les robé 2 minutos. Hasta luego, profe. Vale, cuídense.